Vamos a resolver el siguiente ejercicio con capacitores cargados en corriente directa para que se te quite el miedo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema capacitores en corriente directa. En condiciones de corriente directa, hallar la energía almacenada en los capacitores. Tenemos este circuito y nos dicen que ya está en condiciones de corriente directa. Por lo tanto, quiere decir que este capacitor y este de acá están completamente cargados. Por lo tanto, actúan como un circuito abierto entre sus terminales. Y nos están preguntando cuál es la energía almacenada en cada uno. Para poder encontrar eso, primero tenemos que encontrar el voltaje que tienen sus terminales. Y para eso es muy conveniente reescribir este circuito a modo de colocar estos como un circuito abierto. Así que nos quedará de la siguiente manera. Ya tenemos el circuito, vamos a colocarle nombre de resistencias para que sea más fácil identificarlo. R1, R2 y R3. Ahora bien, esta es la parte del voltaje en el capacitor 1. Y el voltaje en el capacitor 2 va a estar dado por el voltaje que tenga la resistencia 2. Y como podemos ver, esto ahora se convirtió en un circuito en serie con una fuente de voltaje. Por lo tanto, todos los elementos comparten la misma corriente. Podemos calcular el voltaje que nosotros queramos aplicando el divisor de tensión. Así que vamos a calcular primero el voltaje en el capacitor 1, que es el voltaje en esta resistencia más el voltaje en esta resistencia. Aplicamos la fórmula del divisor de tensión. Voltaje en el capacitor 1 va a ser igual a las resistencias donde queremos saber el voltaje, en este caso R2 y R3, sobre la resistencia total. Y todo esto multiplicado por el voltaje total. Sustituimos valores. 3 kilo ohm de la resistencia 2 más 6 kilo ohm de la resistencia 3 entre 1 kilo ohm más 3 kilo ohms más 6 kilo ohms por el voltaje total, que son 50 volt de la fuente. Y resolviendo esto, el voltaje en el capacitor 1 va a ser igual a 45 volt. Ahora, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a calcular el voltaje en el capacitor 2, que como ya dijimos va a ser el voltaje en la resistencia 2. Por lo tanto, voltaje en el capacitor 2 va a ser igual a la resistencia de la que quiero saber su voltaje, R2, entre la sumatoria de todas las resistencias, que es R1 más R2 más R3, multiplicado por el voltaje total. Sustituimos 3 kilo ohms entre 1 kilo ohm más 3 kilo ohms más 6 kilo ohms. Y todo esto multiplicado por el voltaje de la fuente, que son 50 volts. Con lo que tenemos que el voltaje en el capacitor 2 va a ser igual a 15 volts. Y ahora que ya tengo los voltajes en cada capacitor, podemos calcular la energía almacenada. La energía del capacitor 1 va a estar dado por la fórmula de 1/2 de la capacitancia que queremos saber, la energía, que es capacitancia 1, por el voltaje del capacitor 1 al cuadrado. Esto lo vimos en el video de teoría de capacitor. Si no lo han visto, les recomiendo que regresen a verlo. Sustituimos 1/2 de la capacitancia 1, que son 20 microfaradios, por el voltaje de capacitor 1 al cuadrado, que ya definimos que son 45 volts. Y esto nos va a dar una energía de 0.02025 joules. Y reescribiéndolo en notación científica, energía en el capacitor 1 va a ser igual a 20.25
milijoules. Y ya aquí tenemos el primer inciso. Ahora vamos a calcular la energía en el capacitor 2. Energía en el capacitor 2 va a ser igual a 1 medio por la capacitancia 2 por el voltaje en el capacitor 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 medio por la capacitancia 2, que son 30 microfaradios, por 15 volts al cuadrado, que es el voltaje en el capacitor 2. Y esto nos va a dar una energía de 0.003375 joules. Reescribiéndolo en notación científica, la energía en el capacitor 2 va a ser igual a 3.375 milijoules. Escribimos la respuesta en la tabla de datos. Energía en el capacitor 1 va a ser igual a 20.25 milijoules y la energía en el capacitor 2 va a ser igual a 3.375 milijoules. Y listo, así de fácil obtenemos la energía en cada capacitor. Pero déjenme saber ustedes qué opinan. Si les gustó el video, like, compartir. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.